Muy bien, pues primero de todo, bienvenidos y bienvenidas a todas al primer jueves introspectivo. El jueves introspectivo es una iniciativa de Mr. Marcel School en la que buscamos crear un espacio en el que abrir la conversación alrededor de esos temas que no nos suelen enseñar en la escuela, pero que tienen mucha importancia para llevar una carrera de éxito, como por ejemplo bloqueos, frustraciones, inseguridad, un montón de temas que tienen que ver más con la gestión emocional y del mindset, pero que no te lo enseñe, que no se habla tanto de ello, aunque en Petit Comité sí que lo hablamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de las historias y las vivencias más personales e introspectivas de grandes referentes de la creatividad. Por ejemplo, hoy tenemos a Rocío Egio, que le doy la bienvenida a este espacio, Hola a todos. en el que ha sido una valiente por ser la primera en aventurarse a prestarse para la experiencia. Y por otro lado, yo me presento, yo soy Laura, creativa introspectiva en Instagram, y yo soy coach y analista conductual, especialista en entornos y en perfiles creativos. Por lo que esto quiere decir básicamente que me dedico a tratar de profundizar y de ayudar a las personas a llevar a personas que se dedican a la creatividad o al arte a llevar una mejor gestión emocional de su carrera y a superar bloqueos, etc. Justo precisamente en lo que profundizaremos en este espacio. Hoy tenemos a Rocío, que otra vez de nuevo, muchas gracias Rocío, porque es Nada, gracias. la Gracias a primera. ti y a Mr. Marcel por la invitación. Es un placer estar aquí. Es recíproco, Rocío. Bueno, pues como te has prestado a esta experiencia y es la primera vez que lo hacemos, os pedimos a todos que tengáis un poco de paciencia si surge alguna cosilla técnica por el camino, porque estamos bueno, probando, ¿no? Y como en todas las Aprendiendo. pruebas es un viaje, exacto. Entonces, sin más dilación, Rocío, voy a presentarte un poquito. Si me dejo algo, tú me corriges, ¿vale? Perfecto. Todo Eh, bien. A grandes rasgos, Rocío es diseñadora e ilustradora, formada como arquitecta y actualmente vive entre Suiza y España. Tiene desde 2018 su propio estudio, Rocío Egio Studio, en el que ha trabajado para marcas como la CNN, Naciones Unidas y el Washington Post, por ejemplo, que ahí es nada. Y aparte de este currículum, que es el que podemos leer en su web, aparte de todo eso, para mí, yo como coach y con esta visión más introspectiva, algo que tiene súper interesante Rocío es el esfuerzo y la valentía de invertir tiempo en su autoconocimiento, porque esto se ve súper reflejado en su trabajo. Por eso me gustaría empezar por este tema, por el papel que ha tenido el autoconocimiento en la creación de tu identidad como creadora. Vale, pues bueno, a ver, o sea, es que creo que sin esa fase de autoconocimiento, como tú bien dices, no estaría aquí ahora. Digamos que hasta que no me he trabajado a mí misma, he descubierto mucho más de mí, qué me gusta, qué no me gusta, qué pasiones, ¿no? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Cuáles son todas mis ¿cómo se dice? Lo que se te da bien, ¿no? Y todo lo que se me da mal, hasta que no he hecho como ese descubrimiento por mí misma, digamos que no he sido capaz de poder crear algo que haya sentido mío, ¿vale? O sea, no ha sido capaz, sin todo ese trabajo, digamos que no habría sido capaz de crear lo que es mi voz artística o el universo que estoy creando ahora y el universo en el que me estoy sintiendo cómoda y con el que estoy trabajando. Entonces, nada, es fundamental para poder crear tu propia voz, tu propia identidad como artista. Si no te conoces, pues es imposible, yo diría. Y para que sepan un poquito más los oyentes, me gustaría saber en qué puntos crees que te sientes súper cómoda, donde crees que confluye como tu identidad personal con tu identidad creativa.
¿Dónde crees que has conseguido hacer este match? Vale, por ejemplo, en los mensajes que transmito, en transmitir, como siempre, ese mensaje positivo, esa energía, ese entusiasmo. Tengo una personalidad muy entusiasta, soy un poco animadora y bueno, eso, o sea, recuerdo un día que estaba como, creo que leí en un libro, rollo, bueno, para ser artista, para ser ilustradora, no tienes que tener como tus temáticas, y estaba como súper preocupada de cuáles son mis temas, o sea, de qué hablo yo, qué transmito yo. Y no sé, o sea, como que un día me hizo clic y es rollo, bueno, a ver, en verdad es lo mismo que yo cuando entro en una sala y hablo con la gente y me comunico, eh, eso mismo estoy haciendo con mis dibujos de una manera inconsciente. Entonces, bueno, los mensajes es algo bastante, o sea, esa actitud mía creo que la transmito bastante bien a través de las imágenes. ¿Qué más? O sea, ¿qué más de mi conocimiento que transmito bien, no? Esa era la pregunta, ¿verdad? Que no me pierda. Sí, como en qué punto crees que te sientes súper cómoda porque En, sientes que estás expresando tu identidad. por ejemplo, en la utilización del color, en la utilización de colores, por ejemplo, en una cosa que creo que viene de ahí, yo soy de Alicante y bueno, en España o el sol, el brillo del sol, los colores son muy, muy brillantes y hace tiempo que estoy viviendo en Suiza. Entonces aquí, por ejemplo, eso es algo que me falta y algo que recupero y puedo aportar con mi trabajo y que cada vez conforme voy cuanto más trabajos hago y más retos, es algo como con lo que me estoy sintiendo como más cómoda, incluso lo llevo a mi forma de vestir, a cómo decoro mi casa, a incluso cuando hago un plato de comida o cuando, no lo sé, envuelvo un regalo para Navidad. O sea, es algo que al final también como que esa energía que es el color la traslado mucho también en mi trabajo. Es decir, por un lado, has encontrado la manera de, de que tu voz profesional, tu voz creativa, se vea natural, sin tenerla que forzar, porque simplemente has encontrado como la fórmula para trasladar tu Uh -huh. actitud natural a tu trabajo. Y por Estamos otro en lado, ello. recuerdos, ¿no? Me llama la atención porque a veces no nos damos cuenta y a veces es muy importante cuando no estás en un, el que estés en Suiza y eches de menos quizás esas sensaciones que te producen tus recuerdos, ¿no? Tu origen, y que conectes con ello a través de tu trabajo. Pero no es quizás hasta que no lo echas de menos, ¿no? Cuando te das cuenta que eso existe, de alguna manera. Eso es, yo hace 4 años que estoy aquí y en Suiza vivo en Lausanne y estamos en el lago Lehmann y los colores son como un poco, o sea, no me he dado cuenta nunca de eso, que en cada ciudad como que el color es tan diferente hasta que estuve aquí, ¿no? Todos los colores tienen como una especie de veladura y es como una especie de pastel y digamos que el hecho de sacarlo, o sea, sacarlo con tanta potencia en mi trabajo es como también reivindicar un poco mi identidad y mi origen o sea, forma parte de mi universo de las referencias visuales, ¿no? Que tengo en mi cabeza y que he ido viendo desde pequeña. Entonces sale como de una manera muy natural. O sea, si quisiera representar algo con una tonalidad, no sé, si quisiera trabajar con tonalidades más apagadas o más tristes, es que no me saldría natural, o sea, no estaría alineado con lo que hablábamos antes de lo que conozco de mí misma, o sea, no sería yo. Ahora que comentas este punto de alineación, ¿qué relación crees que hay entre el autoconocimiento, entre esta capacidad de alinear todo esto, pero a través de este conocimiento profundo y el éxito en una carrera? A ver, hay una frase que me gusta muchísimo y que la he utilizado muchas veces como referencia, que es cuanto más eres tú, más éxito tienes, porque al final todos somos diferentes, todos somos únicos y si tú encuentras tu esencia y te conoces muy bien y te alineas lo máximo posible en tus valores, en tu trabajo, en tu forma de ser, en tu forma de tratar con los clientes, en todo, o sea, digamos que al final
estás proyectándote directamente al exterior, tu trabajo es una proyección de ti mismo y va a ser más único porque no hay nadie que sea como tú. O sea, no, es que estoy totalmente de acuerdo. Cuanto más te conoces, no sé si más éxito tienes, pero sí que tu trabajo va a ser más único, porque luego hay muchos otros factores, ¿no? O sea, para el tema del éxito, pero sí que es verdad que tu trabajo va a ser más especial, va a ser tú, va a ser tu proyección de ti, entonces sí que es un factor muy importante en el éxito, que tu trabajo sea diferenciable. Precisamente eso es una de las cosas que como creadora ya te comenté, creo que me llama la atención de ti, es que la fidelidad a ti misma es súper importante y que está súper representada en tu trabajo. Y eso me lleva a otra pregunta, que es, creo que mucha gente cuando se mete en el mundo de la creatividad o del arte, buscan ese punto, ¿no? Lo que tú de alguna manera ya has conseguido, el transmitir su identidad y reafirmar su identidad a través de su obra. Pero esto tiene unos peligros porque al final te estás poniendo en la palestra. Una persona un día me dijo una frase, un artista, que me gustó mucho, que es, no lo llaman exposición en vano, ¿no? Claro. ¿Esto cómo lo vives? O sea, claro, es que al final te estás desnudando, ¿no? O sea, cuando compartes algo, simplemente compartiendo algo en las redes, yo recuerdo que al principio me costaba muchísimo, pero también porque no tenía tan clara esa identidad y tan clara esa voz, entonces me costaba muchísimo más el compartir porque no era algo con lo que me sintiera como muy identificada. Y claro, o sea, siempre tienes el miedo ahí que, no sé, si a alguien, por ejemplo, no le gusta o hay alguna crítica o no encajas en algún proyecto o algo, o sea, es muy difícil no tomártelo personal, porque, porque realmente es rollo, jope, es que eres tú. Entonces, bueno, hay que trabajarlo y hay que tener paciencia y bueno, al final lo sabes, es rollo tienes que ir con cuidado y sabes que te estás exponiendo, pero no sé, por otro lado creo que no podría hacerlo de otra manera, no podría crear algo sin tener como esa voz o intentar de repente camuflarme en otra personalidad o en otra cosa. Quizás es eso que tú decías, que soy como muy coherente y muy fiel a mí misma, pero es que no me sentiría nada cómoda, no podría, lo compartiría en las redes o no sé, o estaríamos aquí hablando y sería como, no sé, no sería eso, no estaría cómoda directamente a la hora de compartirlo. Pero también, perdón, es que antes has dicho lo que decías de cuando encuentras como una identidad clara, o sea, yo también lo que me he dado cuenta y lo que veo es que mi estilo o mi voz visual va todo el tiempo evolucionando y va todo el tiempo cambiando. Entonces, a lo mejor en 20 años sí que miras hacia atrás y es completamente diferente, pero seguramente va a seguir estando alineada con mi yo de dentro de 20 años. Entonces también es algo guay eso, porque te estás exponiendo, pero siempre estás exponiendo una nueva faceta tuya, porque vas evolucionando, vas aprendiendo, sabes nuevas técnicas, nuevos retos, nuevos proyectos. Tú también como persona vas madurando, te vas conociendo de otra manera y tu arte también va cambiando ahí. Entonces es también interesante, ¿no? Como ver eso, esa evolución y ese cambio. O sea, está o sea, en constante movimiento. No es algo que digas, ah, ya tengo mi estilo, ya está, es así. No. Claro, a mí me parece súper interesante y al final es lo que me doy cuenta muchas veces, que esa grieta entre, bueno, hay como una grieta en el creador donde está muy vulnerable, ¿no? Que es el punto en el que se muestra, en el que logra esa catarsis entre lo que es y lo que hace, pero claro, eso también genera una vulnerabilidad ante el mundo y otras cosas que lo hacen también es, otro punto que tiene que ver con esta grieta es la evolución, la propia evolución, el mudar de piel y cómo porque como seres humanos evolucionamos. Y si el trabajo representa nuestra identidad, el trabajo debe mudar de piel con nosotros, ¿no? Y hay
momentos de crisis en el trabajo, igual que hay momentos de Personales. crisis, ¿no? Imagino. Sí, pues, o sea, yo hay veces que, por ejemplo, ahora me está pasando que digo, me da como la sensación de que he hecho ya 3 veces lo mismo. Rollo, he ejecutado como 3 veces como más o menos el mismo, o la misma solución gráfica a algo. Y entonces ahí es como o sea, dices, es rollo, me estoy repitiendo, tengo que empezar a buscar un camino nuevo, o realmente es que soy así y tengo que, o sea, y tengo que encontrar como los matices entre esas repeticiones, ¿no? Y sí que tienes como esos momentos de... Es por eso también que siempre tienes que estar como muy estimulado y aprendiendo mucho, porque creo que es como mucho más fácil salir de esos bloqueos personales cuando estás que dices, ay, es que no sé qué hacer porque a esta solución ya me he enfrentado y ya he encontrado una solución y ya he tenido éxito en eso. Entonces, si te estás enfrentando como siempre al mismo proyecto, te aburres, te cansas, te deprimes porque dices, es que no estoy haciendo nada, o sea, no estoy innovando nada. Y bueno, una de esas cosas que para mí es muy importante es el estar experimentando siempre y el cambiar para poder, para poder expresar otras partes de ti que a lo mejor aún no las has tocado mucho. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, totalmente. Y te estaba escuchando y además, o sea, me viene súper bien porque de alguna manera, aunque no lo nombres, creo que en tu discurso un poco está implícito el tema que has elegido para hoy, porque esto es... Sí. Introduzco un poco también en este formato, en los jueves introspectivos, pedimos al creador invitado que elija un tema que le haya sido conflictivo, un monstruo de su carrera que les haya acompañado en su historia y en su evolución. Y Rocío ha elegido la autoexigencia. Entonces, aunque no lo nombres, de alguna manera me da la sensación, ¿no? Esta necesidad como de evolucionar, de estar pendiente de qué hay, de mejora continua, de me he repetido 3 veces, ¿no? Parece Es que, que... es que soy muy, no, nunca me conformo. Y es horrible. Es horrible porque nunca, o sea, ¿sabes? O sea, no te sacias. Es como, ¿sabes esta frase? Hay una frase que decía mi abuelo que es tonto, que es rollo, no hay ningún tonto que no sea feliz o un ignorante que no sea feliz. Rollo, cuando no te planteas la pregunta estás feliz. Pero yo, o sea, no soy así en todo, en lo que es en el aspecto creativo. En mi carrera profesional soy muy inconformista y muy perfeccionista y muy busco esa perfección todo el tiempo. Entonces, es que hay veces que no me doy, no te das como ¿cómo se dice? El tiempo de felicitarte o de decir, oye, no, es que lo has hecho muy bien, ¿sabes? Es rollo, has terminado algo y ya estás pensando en, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque esto ya está, ¿sabes? No celebras los momentos ni los éxitos, estás siempre buscando más. Y es un bucle, es un bucle feo. Y es curioso, ¿no? Porque, o sea, tu actitud, los mensajes que lanzas van un poco de celebración, ¿no? Y incluso las temáticas que tratas. Ahora veía las postalitas estas que has lanzado con recetas, es como una celebración de la vida, de lo cotidiano, ¿no? De lo pequeño. Sí, porque soy muy positiva. Choca, ¿no? A lo mejor. O sea, soy muy soñadora también y positiva. Entonces, soy autoexigente, pero visualizo muy bien dónde quiero ir, ¿no? Vale. No sé si estoy explicándolo bien. No, es O sea, perfecto. Puede ayudar a mucha soy gente. muy, me pido mucho a mí misma, pero digamos como soy tan fantástica, ¿no? ¿Cómo se dice? Soñadora o tan esto, sí que soy muy capaz de visualizar a dónde quiero llegar. Entonces a lo que me refería es que cuando llego a ese punto, quizá no lo celebro porque ya estoy en mi cabeza pensando en lo siguiente. Entonces,
Sí, sí, debería como de, ¿no? Como de tomártelo, o sea, yo me lo debería de tomar como un poco más chill, ahí, creo. Y a lo largo de tu carrera, ¿cómo crees que, o sea, qué relación ha habido con, o qué rol ha jugado la autoexigencia en tu carrera y en tu vida? Porque al final todo va un poco en paralelo. Sí, pues, o sea, como comentamos, lo has dicho tú antes, yo estudié arquitectura y yo he llegado, o sea, he llegado un poco a estudiar arquitectura por ser como esa niña buena, por el cumplir las expectativas, ¿sabes? Yo quería estudiar Bellas Artes y era como, bueno, Bellas Artes, ¿no? Era yo también muy estudiosa, muy empollona. Entonces, claro, con las notazas, la niña Bellas Artes no tenía mucho sentido. Entonces, nada, todo lo que es presión social y todo esto, soy muy responsable y aparte que no es un tema nuevo, pero cuando tenemos 16 años y tienes que elegir carrera, no tienes ni idea de por dónde te da el aire, no te conoces nada, no sabes qué quieres hacer. Esa faceta mía de ser tan obediente, tan cumplir las expectativas, que también está súper ligado a la autoexigencia, pues estudié arquitectura. Entonces, fue terminar arquitectura y decir, y ya con otra madurez, ¿no?, personal, te vas dando cuenta y dices, bueno, ya he llegado hasta aquí, he hecho todo esto porque he ido como cumpliendo los pasos y ahora qué voy a hacer, ¿no? Y fue un poquito como la trayectoria, o sea, un poco profesional al punto en el que estoy ahora. Es como que te la has hecho venir bien, ¿no? De alguna manera, o sea, con que a medida que vas madurando, si antes la expectativa o lo que había que hacer venía de otro, ahora lo que hay que hacer viene de ti. Eso es, imagino que sí. Ahí no te sé responder muy bien. No, porque has dicho, he hecho lo Sí, que sí, tal, sí, pero sí. en este momento en el que decides Claro, dedicarte a la arquitectura, digamos que terminas la carrera, te independizas, ¿no? Y ya mm, no tienes que cumplir las expectativas de la persona que te está manteniendo. Es rollo, ¿no? No sé si se puede, no sé si lo he asociado así en mi cabeza o cómo funciona en mi cabeza, pero es rollo, vale, soy niña, soy adolescente, vivo con mis padres, soy tan obediente que todo lo que me dicen mis padres va a misa, entonces lo hago y una vez que encuentro como esa independencia o pues digamos que es rollo, ostras, pues quizá puedo hacer ahora, puedo cumplir mis propias expectativas, ¿no? Voy a ser autoexigente conmigo y obediente conmigo. Sigo haciendo lo mismo, pero el que manda es otra persona. sí, además por tu cuenta, que has decidido ponerte por tu cuenta en lugar de estar en una empresa, Sí, ¿no? sí. Eso también, leí también en mi familia, mi padre, por ejemplo, también es autónomo y hay una empresa familiar y leí hace poco que cuando de pequeña has visto como ese rol en la familia, digamos que lo tienes yo lo tenía muy claro, para mí sí que estuve trabajando, estuve de asalariada durante un año o dos, pero luego como que yo sabía que quería trabajar para mí, que no quería trabajar para alguien. O sea, Ujú. me vino como, no lo sé, no es algo que me cuestioné muchísimo. Salió también así como de manera natural y espontánea. El rollo era como, sabía que era lo siguiente que tenía que hacer. Ujú. Es muy interesante porque al final es como esta paradoja que es donde, bueno, como que de ir rompiendo reglas, ¿no? De ir rompiendo eh, Sí, y siendo cada vez más fiel a ti misma, como en tu historia, ¿no? sí. Has cumplido con lo que creías que había que cumplir y una vez has hecho check, has No dicho, lo había visto así, pero sí. Sí, sí, me ahora todo resuena lo que perfecto. dices, o sea, tiene sentido. Y una curiosidad que me surge, porque no lo hemos comentado, pero tú tienes dislexia. Ujú. ¿Cómo, cómo han convivido la autoexigencia y la dislexia? Porque en apariencia parece que ahí pueden surgir complicaciones, ¿no? Pues la verdad es que no fui consciente hasta que estaba estudiando arquitectura. En el cole recuerdo en el cole recuerdo que me llevaron como a clases de apoyo cuando tendría 6 7 años, ¿no? Cuando empiezas a escribir.
Para hacer ejercicios de letras, o sea, yo, ¿sabes? Siempre las pongo simétricas o alterno palabras, me pasa también con los números, y me llevaron como a hacer ejercicios de refuerzo durante, no sé si fue durante un año, no lo recuerdo, como que está un poco nublado en mi cabeza, y luego más tarde, cuando estaba estudiando arquitectura, conocí a una chica que era disléxica, empezó a contarme qué era la dislexia y lo que a ella le pasaba, y yo dije, pero vamos a ver, pero si a mí me pasa eso desde pequeña. Y entonces como que recuerdo que hablé con mi madre es maestra, mi madre es profesora, y ella nunca le llegaron a decir nada en el cole que había tenido como esa dificultad. Entonces imagino que esa faceta mía de ser la niña perfecta, digamos que me autoesforzaba mucho más para conseguir el mismo resultado. Pero sí que es verdad que por eso ahora lo pongo tanto en valor, que lo veo ahora, ¿vale? Después de tantos años, que gracias, o sea, mi capacidad visual la he desarrollado gracias a la dislexia. O no sé si se dice así o al revés, o sea, no la gallina o el huevo, ¿no? Pero el hecho de, desde pequeña, o sea, al entender un texto, al entender lecturas, yo siempre me hacía mis gráficos, me hacía infografías, me hacía ilustraciones, tal como... Eso también me ha ayudado a desarrollar el lenguaje que tengo ahora, que es como tan sencillo, tan claro, tan a la esencia del concepto. O sea, no voy a poner florituras, es rollo de este texto, las 2 palabras que me tengo que aprender para estudiar, para aprobar el examen son estas 2. Y entonces, digamos que tampoco, como no fui consciente hasta tan mayor, tampoco puedo odiar esa parte. No he tenido como un rifirrafe ahí de pequeña de decir, no sé, creo que yo misma lo escondí y dije, no sé, tampoco en el cole, al no decirte lo que es o al no diagnosticarte nada, simplemente recuerdo que hice unos ejercicios y 15 años más tarde o 18 años más tarde, no sé, alguien me dijo, yo soy disléxica, ¿es esto? Y ahí me hizo clic la cabeza, pues no sé, como lo que decíamos antes, no hay ignorante que no sea feliz. Como no sabía que no era consciente de eso, para mí era natural. Claro. Entonces, si me hubieran dicho a lo mejor de pequeña, oye, tienes dislexia, tienes esta capacidad, vas a tener esta, ¿cómo se dice? Esta dificultad para tal, a lo mejor ahí sí que lo hubiera desarrollado más y hubieras tenido más un complejo, ¿no? No lo sé. No sé, pero al Al final... ponerle una etiqueta, digo, Claro, y la etiqueta era negativa, la que generalmente se le pone, pero Sí. con la distancia y es decir, con el diagnóstico tardío, lo que has hecho es utilizarlo en positivo. O sea, con la madurez que tienes ahora, Claro. como que ya no ha dado tiempo que nadie te inculcara que tenías algo, una problemática, y con Eso la es, madurez has podido trabajarlo como un punto eso fuerte. es. Eso es. Imagino que hubiera sido diferente si a los 7 años en el cole me hubieran dicho, ay, tienes dislexia, vas a tener que hacer un aprendizaje de una manera diferente. Ahora no tendrías la capacidad de decir, wow, cuánto he aprendido, o sea, cuánto me ha ayudado sin saberlo esa ¿cómo lo puedo decir? Sí, eso es. Eso es. Pues es muy interesante porque esto creo que enseña mucha gente, es un claro ejemplo que enseña a mucha gente que al final muchas cosas depende cómo las enfoques, ¿no? Y que creamos nuestra propia realidad y que tú misma lo llamas superpoder en algunas entrevistas, he dicho, Sí, ¿no? Entonces, sí. bueno, que tienes también mucho la capacidad de celebrar esa diferencia y, Es, y es muy chulo eso. claro, es lo que decíamos al principio cuando hemos empezado de el autoconocimiento, o sea, al final hay un montón de ilustradores, hay un montón de creativos, pero bueno, seguro que hay menos que son disléxicos, entonces ya es como un sello de identidad como muy fuerte, o sea, mi trabajo se ha definido mucho por esa circunstancia, entonces sí, es parte de mí también. ¿Y esto lo has aprendido? O sea, además, imagino que lo has aprendido en tu camino, tú sola. Creo que sería algo que es importante como que te enseñen de alguna manera en las escuelas con respecto Ah, a, claro, a conocerte al utilizar
estos atributos y convertirlos en algo diferencial. ¿Tú qué crees o qué te hubiera gustado que te hubieran enseñado en la escuela que no te enseñaron y que, bueno, quizás tenga que ver también con esta autoexigencia? Sí, pues sí, por ejemplo, que te puedes equivocar, que puedes fallar, que puedes suspender un examen, que puede que haya asignaturas que no te gusten, que... Bueno, un montón de cosas. Pero sí, sobre todo el miedo a fallar, que parece que está como tan presente en el cole, ¿no? En primaria o, bueno, sí, hasta el miedo a equivocarte o, por ejemplo, eso me pareció muy curioso cuando me mudé a Suiza. Y bueno, de hecho yo hice Erasmus aquí, entonces estuve aquí un año estudiando y me llamó muchísimo la atención, bueno, no solamente a mí, a todos mis compañeros Erasmus de España, que los suizos no tenían miedo a levantar la mano y a decir cualquier cosa que se les pasara por la cabeza. O sea, nosotros estábamos en las clases, o en España, es que estás en la clase y pregunta al profesor alguna duda, cualquier cosa, y no, no, todo está bien, no, es rollo, yo lo sé todo. Y aquí me encantó esa espontaneidad de decir, oye, pues mira, es que no lo he entendido. Y me hizo un poco el clic de decir, jope, es que se puede, o sí, o no lo he entendido, o no sé hacerlo, o lo puedes volver a explicar, o ese miedo al fallo, al ponerte en evidencia, que no sé, me parece muy absurdo. Y aún hoy en día me cuesta un montón, ¿eh? Pedir ayuda me cuesta muchísimo, me cuesta mucho preguntar cuando no entiendo algo y tengo como que recordarme ahí a los suizos levantando la mano y preguntando estupideces para decir, venga, no seas, ¿sabes? No, no te cortes, si es que en verdad, pero me cuesta un montón a día de hoy todavía eso. Has comentado lo de los suizos y me da la sensación que lo utilizas como un referente, ¿no? Como un mentor interno en el Y que... para ciertas cosas sí, porque es, o sea, al final es un choque cultural interesante. Y hay muchas cosas que te das cuenta y dices, jope, sí, o sea, es que es muy absurdo, pero lo de preguntar en clase o... Sí, yo creo que me marcó bastante. Cuando hice el Erasmus tenía 22 o así, 22, 23, y yo creo que eso me marcó bastante. Entonces, sí que no, ahora mismo no me sale otro ejemplo de ponerte a los suizos como referencia en algo, la cultura suiza, pero me ha salido esta al hablar de este tema. Pero seguramente tenga alguna más que diga, jo, aquí esto lo hacemos, me estoy incluyendo, madre mía. ¿Está bien? Mitad y mitad. Esto, claro, sí, cuando estoy aquí esto lo hago de esta manera y cuando estoy en España hay veces que las cosas las hago diferentes, eso también es verdad. Sí. La influencia del entorno, ¿no? Sí, sí, sí. El contexto, sí, sí, total. Y creo que realmente el tema del miedo a fallar, del miedo a equivocarte, es algo que persigue mucho es un monstruo que está muy vivo en los creadores en general. Precisamente también creo que tiene que ver con este punto de la identidad, ¿no? De mostrar la identidad personal a través del trabajo y de exponerse. Entonces, si te dicen que tu trabajo está mal, lo que has dicho tú antes, ¿no? Te dicen que tú estás mal. Sí, totalmente. Totalmente es, o sea, ¿cómo vas a mostrar que eres imperfecta, ¿no? O sea, estás ejecutando, si tu trabajo es la proyección de tu persona, ¿no? ¿Cómo vas a ser imperfecto? No, totalmente, totalmente. Y hay, o sea, sí hay veces que te hace perder tiempo, te hace perder energía, te hace perder a veces proyectos también, ¿no? O sea, es algo que, no sé, o sea, yo en mi caso particular, cuando, o sea, tengo que estar como, me cuesta mucho darme cuenta que estoy dentro del bucle, ¿sabes? Es rollo, a lo mejor he perdido 2 días y es rollo, vamos a ver, Rocío, por favor, con esta chorrada o con esto, ¿qué haces aquí dándole vueltas? ¿Sabes? Hay veces que echo de menos el ser más espontánea, a lo mejor a la hora de compartir tu trabajo, a la hora de hablar de tu trabajo. No, lo que decíamos antes, no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si alguien te dice algo negativo, es que no puedes gustar a todo el mundo, pero cuesta mucho como, te lo tienes que recordar cada vez. Bueno, a mí me cuesta mucho el
el dejarme llevar a veces en eso. Es como, sí. Bueno, seguramente, bueno, es difícil ver muchas veces cómo evolucionamos, pero tratándose de algo que nos viene acompañando toda la vida, seguramente ya hayas hecho muchos aprendizajes en ese sentido, aunque sea un work in progress, aunque es algo diario prácticamente. ¿Qué crees que, bueno, vamos a abrir como una sección como para terminar mi bloque de preguntas, que es consejos doy que para mí no tengo, ¿vale? Que, que sea, ya que partimos de esta base, que todos somos work in progress, que esto es algo que sigue vivo ahí, hay mucha gente que creo que conectará con todo lo que has explicado, especialmente con este miedo, con la autoexigencia. ¿Qué le recomendarías ahora, habiendo vivido y habiendo llegado en el punto en el que estás? A ver, se me ocurre como algunos ejemplos prácticos de cosas que me aplico. Por ejemplo, cuando tienes que entregar algo a un cliente, cada vez soy más exigente con los tiempos que me pongo. Y es rollo, bueno, vale, ha pasado una hora, he dicho que en una hora lo tenía y en una hora lo mando. Porque si pasan 2 horas el resultado va a ser el mismo, o sea, no has conseguido algo no has conseguido una mejor excelencia o algo más elevado, es rollo. Entonces, eso sí que me lo estoy aplicando mucho. Me cuesta mucho más cuando es algo personal, cuando es algún proyecto personal me cuesta mucho más el ponerme ese tiempo, pero cuando es para un cliente como que sí que estoy empezando a saberlo gestionar, que simplemente me pongo la alarma y es rollo, vale, yo sé que esto tengo que mandar tal 3, 4 horas, 2 horas, me pongo la alarma y cuando termine la alarma se manda el email y no hago nada más. Entonces, esa práctica sí que me ayuda como, digamos que la responsabilidad la tiene la alarma, no la tengo yo. Entonces, como que me ayuda, ¿no? Es rollo, ha sonado la alarma, lo siento. Y, a ver, ¿alguna cosa más? ¿Algún ejemplo? Sobre todo de cosas prácticas, es que... ay, no sé, ahora no me sale. No lo había pensado. Vamos a seguir hablando a ver si me sale algo más. Pero sí, sí, no sé. Repíteme otra vez la pregunta a ver si me suena algo más. Bueno, estabas comentando, creo que has dicho lo del límite del tiempo, pero antes creo que también podría apuntarse en esta lista lo del referente, ¿no? El que tú has cogido un momento que a ti te impactó, que era cuando los suizos te daban la mano y eso te ayuda a desbloquearte en momentos, ¿no? Ponerte como un poco en modo suizo. Sí, no lo había pensado, pero es verdad. Sí, el tener un ejemplo de cómo te gustaría hacerlo y recordártelo a ti mismo, ¿no? Cuando estás... Pero es que es muy difícil cuando estás en el bucle, ¿no? Salir. O sea, a mí eso es lo que más me cuesta, darme cuenta que estoy en el bucle. Entonces es como, o sea, hasta que no me distancio o me levanto, esa es otra. Hasta que no realmente, o sea, hay veces que estás delante del ordenador o dibujando, lo que sea, y no te sale, y en verdad es rollo, ¿pero qué haces ahí? O sea, vete a correr, vete a andar, vete a pasear o pon una lavadora. Y seguramente cuando desconectas ahí, en ese momento de desconexión, de cambiar de tarea, a lo mejor lo podemos decir así, el cambio de tarea también hace que te distancias enseguida y dices, pero si es que pero si ya estaba, o sea, no, si la solución estaba ahí. Claro. No sé si sirve. Bueno, si a ti te funciona, seguramente a mucha gente también le funciona. Sí. El límite de tiempo. Cambio de tarea, sí. Cuando le has dado 3, cuando es la tercera vez que te estás poniendo la misma pregunta, es como, ponte a hacer otra cosa, pero seguramente necesitas reflexionarlo un poco más. Lo que más me gusta, bueno, lo que intento hacer ahora con los proyectos que me gusta y me funciona también mucho es, antes era más como me pongo con un proyecto a tope y hago eso todo el día y lo termino hasta el final. Y ahora me gusta tener como varios días para el proyecto porque así trabajo menos horas, o sea, no, trabajo como 2 horas cada día o 2 o 3 horas cada día, pero el ir durmiendo, ¿no? Por las noches, el ir dejando el proyecto como en barbecho, al final tu cabeza sigue pensando en ello, tu cabeza sigue buscando soluciones
pero no llegas como a ese bucle negativo de estar todo el tiempo ahí. Entonces, intento como meter cuantas más tareas en mi día diversas, mejor, Vale. para diversificar un poco, no estar de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con la misma tarea, con el mismo proyecto, porque Claro, acabas así, ¿no? antes lo hacía así, antes, por ejemplo, lo hacía así. Pues creo que esto es súper interesante también y súper útil, el tema de tomar perspectiva, de tratar de dar aire, de que no por meterle más concentración durante más tiempo vas a llegar a mejor lugar, y el tema del límite del tiempo. Si te parece, ahora lo que me gustaría es que igual salen más cosas, que también la gente, bueno, los oyentes, abrirles espacio para que ellos pregunten también lo que quieran, teniéndote aquí, ¿no? No sé si la gente ya ha ido poniendo preguntas. A ver. Mucha gente comparte lo que has comentado también. Ay, pero no hay preguntas. Venga, poner preguntas. O sí que hay. Si alguien ha puesto alguna pregunta, la puede pegar al final. Sí. O lanzaros a preguntar ahora. Hola chicas, de momento, o sea, no hay ninguna pregunta, sobre todo hemos estado comentando a través del chat algunas cosas de las que estabais hablando, ¿no? Entonces, sobre todo salía la importancia de lo importante que es disfrutar en el proceso, disfrutar de los logros, aunque sean pequeños, ¿no? Con esto de lo de celebrar, que comentaba Rocío, que a veces, bueno, pues eso, como que entras en el bucle, que te autoexiges mucho y que cuando ya has conseguido llegar a donde quieres llegar, donde te has proyectado, no llegas a celebrarlo porque ya estás pensando en lo siguiente, ¿no? Entonces, en ese momento surgía como ese comentario. Y nada, luego también que de los errores, comentaba por ejemplo Anne, que de los errores se aprende mucho, y Ayua, que hay que deconstruirse a uno mismo, ¿no? Que es un proceso muy duro, pero que claro, que te das cuenta que a veces has dejado de lado cosas por expectativas ajenas, por esto de proyectarse lo que los demás ven sobre ti o esperan de ti, ¿no? Y no disfrutar tanto o no pensar tanto en lo que a ti te apetece, que es un proceso duro, que es muy motivador. Estábamos sobre todo comentando eso y también insistía lo importante, la falta que hace el saber más de gestión emocional, ¿no? Como en la escuela, en las escuelas, y yo matizaría desde pequeño, ¿no? La gestión emocional de todo, de las frustraciones, de los errores. No sé también qué opináis de eso. Y parece que está por aquí escribiendo algo Katia. Dice que se siente muy identificada con la autoexigencia y con la necesidad de levantar la mano, como los suizos. Un buen y, icono, ¿eh? Es un buen icono eso. y ahora sí que hay una pregunta de Ayua que dice, entiendo que hablas acerca de cambiar el foco de la autoexigencia, pasar de ser exigente con el resultado al ser exigente con el proceso personal y que te deje espacio para ti. ¿Cuánto tiempo te llevó conseguir ese resultado y a llevarlo a cabo? Claro. No, creo que no lo he conseguido. O sea, creo que soy consciente de que soy muy autoexigente. Entonces, eso me permite el poder desconectar o el poder darme cuenta y el poder distanciarme, pero o sea, lo sigo siendo. No, no he evolucionado. O sea, la evolución está en ser consciente y lo que decíamos antes, tener como esos tips o esas técnicas para llevarlo de una manera mejor, pero sigue siendo parte de mí. Es que no sé si he respondido bien. ¿Ayua, he respondido bien? Sí. Y luego otra pregunta que llega, que me ha llegado a mí, Ayua dice, sí, no estás sola. Eso es. Que me ha llegado, o sea, bueno, supongo que ha sido como un error a la hora de escribir en el chat y me ha llegado a mí como por privado, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, la leo. Hola Dorita, no, entiendo que es Dori. Dice, Rocío, ¿tienes en concreto alguna actividad que haga que desconectes o que te ayude en la búsqueda de soluciones para que te salgan cosas más espontáneas? Bailar. Me gusta mucho bailar y cocinar. El cocinar imagino que lo sabíais ya, o sea, lo relaciono mucho en mi trabajo, pero bailar me gusta mucho. Y me ayuda, o sea, realmente es el único momento en el que no estoy
Cocinando, bailando es cuando no estoy pensando en el proyecto, en la entrega, en el deadline, en el cambio que quiero hacer en la web, en el post de Instagram y todo eso. Y tenemos una nueva pregunta, Ivette, que dice, ¿la autoexigencia sientes que tiene que ver un poco con el perfeccionismo? Sí, sí, totalmente. O sea, de hecho, claro, el hecho de ser tan perfeccionista, no, bueno, es que no, la perfección no sé dónde está el límite, ¿sabes? No, es inconformismo continuo, entonces te tienes que exigir más y más y más porque no sabes dónde está el límite, es rollo, hasta que no suena el timer, yo podría seguir ahí haciendo cambios minúsculos y cositas y ahora voy a probar no sé qué, no. Otro tip que también utilizo a veces es preguntarle a alguien. Que me dé alguien que me dé alguien el aprobado, como soy tan obediente, ¿no? Que alguien me diga, sí, está bien. Y entonces ahí ya como que también me quito la responsabilidad, como el timer. Es rollo, y puede ser alguien relacionado con el mundo del diseño o no. Y eso me ayuda. Sí. Ya está, ¿no? ¿No hay más preguntas? Bueno, yo tengo una pregunta que mejor si la puedo hacer. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Que admiro un montón lo que haces. La verdad es que no te conocía, pero te he conocido cuando eso y me encanta lo que haces y sobre todo, o sea, el empuje, ¿no? El romper con tu vida habitual, ¿no? De eso, de que lo que te digan tus padres y eso, y iniciarte en otra carrera distinta. O sea, eso es lo que más admiro de lo que estás contando. Y bueno, sobre todo, que cómo te iniciaste en tu trabajo actual y cómo buscaste esos primeros clientes, cómo te diste a conocer, porque eso creo que es súper complicado, ¿no? Y cómo más o menos lo hiciste. Pues, o sea, empecé a coquetear un poco con el diseño gráfico y con la ilustración cuando estaba estudiando arquitectura, porque lo descubrí ahí y ya, ya estudiando arquitectura empecé a hacer como proyectos personales paralelos en diseño gráfico y digamos como que me fui construyendo sin querer un portfolio y como una vitrina. Entonces cuando terminé arquitectura sí que empecé a trabajar, trabajaba de arquitecta y diseñadora gráfica bueno, era un puesto así doble para la misma empresa y me hice la web. Empecé sobre todo con las redes sociales. Yo tenía Instagram personal desde 2012 y ahí empecé a comunicar un poco, o sea, lo usaba solamente personal, pero empecé a comunicar un poco mi trabajo. Y luego fue mucho el boca a boca, pero mandar mails. Yo mando muchos mails también. O sea, mandar para clientes los 2 últimos años. Me he centrado sobre todo en con qué tipo de clientes quiero trabajar y yo mandarles email a ellos porque me di cuenta que me llegaban proyectos y me llegaban cosas pero no eran muy interesantes. O sea, no, para mí, no era hacia dónde quería ir, no era lo que me interesaba. Entonces, aparte de tener como una buena vitrina en las redes sociales, luego ya me hice como el Instagram profesional, lo separé del personal, tener una buena web, o sea, poder mostrar tu trabajo de calidad. Sí, una marca, ¿no? Al final, eso es es como una identidad tuya. Eso es. Aparte de eso, el escribir emails y directamente tocar la puerta de la gente de hola, hago esto. Y funciona. Hay veces que tardan 6 meses en responderte, pero hay que hacerlo porque si no, al final estás haciendo los proyectos que te llegan de casualidad y no consigues tener como una línea coherente en lo que estás haciendo. Es más difícil también mostrar tu identidad si todos los proyectos son muy dispares. Pues muchas gracias. Nada. Yo creo, Rocío, que algo también que es importante en tu caso y que tanto a nivel de autoexigencia como ahora has hablado de un tema que es otro tema diferente, pero que le afecta a mucha gente, que también es el romper el hielo, el exponerse a llamar puertas. Todo esto es que tú tienes tan claro y que quieres ser fiel a ti misma y tienes tanta claridad en eso, que eso te funciona a modo de propósito para romper muchas barreras que quizás tienes. Es como, bueno, tengo que entregar algo
y quiero entregarlo a mi manera, o sea, y entregarlo a mi manera requiere que cumplir un compromiso. Y para cumplir ese compromiso no puedo caer solo en la autoexigencia, porque entonces ya no estaría siendo fiel a mí misma. Si yo no me permito cumplir con esto, no estaré siendo fiel a mí misma, ¿no? Entonces me da la sensación que eso, aunque no lo hayas dado como técnica, porque muchas veces caemos en que las técnicas están en cosas de fuera, pero que hay una parte que tú sí que has trascendido, aunque no te des cuenta. Pero creo que cuando hablas, creo que a la gente también le puede ayudar el hecho de tener un propósito, tener algo claro, tener claridad. Y la coherencia, ¿no? Exacto. O sea, sí, no lo había pensado, pero ahora que lo mencionas, sí, es verdad, es siempre, o sea, es también un filtro, es verdad que me pongo, es rollo, es yo esto que estoy haciendo, y sí, tienes razón. Es que cuando el problema con el perfeccionismo y la autoexigencia, sobre todo con el perfeccionismo, es que lo que tú has dicho, no hay un límite. Porque ¿cuándo estarás suficientemente perfecto? Si tú no tienes un objetivo claro, claro que nunca vas a llegar porque vas a estar moviendo la meta. Claro. Pero tú de alguna manera sí que tienes ese filtro, que es suficiente lo mismo. Seguramente hay gente que tenga ese conflicto en el que no sienta que es, porque no tiene tan claro lo que es ser yo mismo, no tenga esos KPIs, le cueste más lidiar con eso aún. Si tú crees que te cuesta, pero seguramente haya gente que aún esté por no, esta... tienes razón, y es verdad que conforme, o sea, sí que si miro hacia atrás, puedo decir que antes era mucho más exigente y mucho más perfeccionista, pero simplemente porque a lo mejor no tenía tan claro qué era yo. Tienes razón, es verdad. Muy bien. Se quedan con otro tip. Bueno, Rocío, pues no sé, Javier y Yolanda, pero no veo más preguntas por aquí. No sé si queréis que terminemos aquí con este último super landing de Rocío, además de la mano de los suizos, perdón. Nada, yo voy a aprovechar para daros las gracias. La verdad es que me ha gustado mucho, me parece como muy interesante. Se han tocado como temas relevantes que están ahí, pero que nunca analizamos ni reflexionamos. A mí me gusta mucho este formato, ya lo sabes, Laura, que estoy como muy contenta. Me parece que al final es lo que decimos, ¿no? Que aborda como temas relevantes que están ahí, pero que nunca nos planteamos ni nada. Nada, también gracias, Rocío, por abrirte de esta manera y prestarte a este formato. Y nada, bueno, nos vemos en breve. También muchas gracias a ti, Laura, y a todos los asistentes. Gracias a todos, sí. A todos. Hasta pronto. Ha sido un placer. Adiós. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos. Gracias, Laura. Gracias. Adiós. Hasta pronto. Chao.